Minut 75 a l'estadi de Dragao, Porto-Barça, retira Fernando Navarro i entra aquest juvenil de primer any, l'argentí Lionel Andrés Messi. 16 de noviembre de 2003. ¿Qué te dice esa fecha? Una fecha muy importante en lo que se refiere a mi carrera porque podía conseguir el sueño que buscava de chiquito i la verdad que un dia muy feliç. No va cridar molt l'atenció aquell debut amb el primer equip. Abans que es produís no hi havia grans titulars, no hi havia gran expectativa, perquè era un jugador que tot just estava començant amb el juvenil A, però els que el seguien de prop ja als camps annexes del Ministeri ja veien que es tractava d'un jugador especial i diferent. Me acuerdo que empecé con el juvenil, jugué el B, jugué 1 o 2 partidos, jugué después juvenil A, jugué prácticamente media temporada y después ahí jugaba los partidos de casa con el C y cuando jugaba el B, muy pocas veces iba de visitante y siempre jugaba en el mini, ya sea con el C o con el Barça B, y la verdad que en ese momento no me daba cuenta de nada, intentaba de jugar donde me decían, sea cual sea el equipo. Tenía muy buena relación con los chicos de los juveniles, el Barça C, Barça B, así que no tenía problema ahí con quién me tocara. Es una inauguración del nuevo estadio de Porto. En ellos nos han invitado, ¿no?, para jugar este partido. Ellos han sabido ya que en nuestra plantilla faltan muchos jugadores, todos los jugadores de los equipos nacionales. Entonces ha sido un compromiso y tenemos que ir para jugar. Mucha dificultad, hemos unido una selección de jugadores para viajar, para jugar este partido, pero es así, no se puede cambiar el momento que ellos no están bien, ¿no? Con Rijkaard teníamos muy buena relación y de vez en cuando, no yo, todos los entrenadores, de vez en cuando nos invitaba a comer, íbamos a comer y hablábamos del fútbol base, hablábamos de los equipos que teníamos y la verdad que estaba, bueno, como buen holandés, ¿no?, de la cantera se preocupaba. Y un día nos lo dijo, ¿no?, pues voy a darle una oportunidad, a ver si puedo, que a ver cómo se desenvuelve, que empiece a ver el mundo profesional del primer equipo. Y bueno, y llegó el día y sí, me comunicaron, pero ya no fue él, sino la secretaria técnica, el coordinador, pues dijo, oye, que van estos 4, va Messi, lo que sea, y entonces pues muy bien, muy alegre. Li faltaven a Rijkaard jugadors, però no agafa els 4 millors jugadors que tenia el Barça B, per exemple, o fins i tot el Barça C. Agafa juvenils, en el cas de Messi era un jugador que ja els tècnics sabien que tenia molta projecció i per tant era una bona prova perquè pogués tenir primers minuts a nivell professional o a nivell de l'elit, ¿no? Bueno, me acuerdo que estábamos entrenando con el juvenil A y nada, en ese momento estaba Colomer de coordinador y cuando terminó el entrenamiento se acercó, se puso a hablar, a comentar algunas cosas y en una de esas cosas me dijo que iba a viajar con el primer equipo en amistoso ese. Y hablar con ellos, pues decirle que nada, que era un premio, que lo disfrutasen, que no habían hecho nada, que lo que sí que habían hecho es que el trabajo que estaban realizando iba por buen camino y lo estaban haciendo bien, pero que tenían que aprender y que lo aprovechara y que disfrutara muchísimo esa estancia en Portugal. Creo que en ese momento era lo que él más nos recargó, ¿no? Que vayamos, que disfrutemos de ese partido, de la experiencia de ir con el primer equipo, lo que significa viajar y todo, porque era todo nuevo para nosotros, pero una vez que volvamos, que volvamos con la cabeza delante y pensando en el juvenil i en lo que nos tocava jugar. Recordo que vam anar 4 del juvenil perquè estàvem fent molt bona campanya allà i era per nosaltres com un premi perquè faltaven jugadors i bé, ens ho vam agafar amb molta alegria i amb molta, bueno, per sumar experiència, per sumar vivències i bueno, al final queda amb això. Sí, creo que él también tuvo la suerte de cumplir su sueño, de poder ser profesional, poder estar en un equipo de primera. Todo luchamos para eso. Yo tuve la suerte de poder hacerlo en el Barcelona, que era lo que quería, de poder estar acá muchos años y bueno, la verdad que soy un agradecido y
intento disfrutar cada momento de lo que me toca vivir. ¿Qué se siente en un momento así? La verdad que mucha felicidad, al principio un poco nervioso por lo que significa estar ahí, por jugar esos minutos que me tocaba jugar, pero con ganas de entrar y disfrutar de ese momento. Fueron pocos minutos, pero tuviste ocasiones, ¿eh? Sí. Como podrás ver enseguida, empiezas a ser la referencia en el ataque en aquel amistoso. Es verdad que había muchas ausencias, pero realmente la tuviste. Sí, me acuerdo que tuve una clara para pegar, que tenía el arco vacío y decidí enganchar, y me acuerdo que cuando terminó el partido se me acercó Raich y me dijo, ¿por qué no pateaste? No sé, le dije, no me acuerdo qué le dije en ese momento, pero fue muy claro. Pilota per Nuno, compte que roba aquesta pilota Lionel Messi, intenta combinar amb Oriol Riera, rellisca també, llàstima Oriol Riera. Quina oportunitat ha tingut aquest jove futbolista argentí, Lionel Messi. Si repassem aquell partit, no passarà la història per al Barça, perquè és un partit que perd el Barça, no juga gaire bé, és un partit que el Barça li agafava allò entremig de partits de Lliga i per tant no era un partit amb molta motivació, però en canvi per Messi era un partit especial, surt i en un quartet d'hora toca 4 o 5 pilotes i totes fa alguna cosa. De fet, té un parell d'oportunitats, està a punt de marcar algun gol, no marca, però ja demana la pilota, encara, busca fer bones jugades i ja deixa detalls interessants. I és curiós que juga a la posició que després el faria famós al Barça, de 9, o de fals 9, perquè ell en aquella època jugava de mitja punta i no és la posició on el va situar Rijkaard, per circumstàncies el va col·locar molt de davanter i la veritat és que li va faltar molt poquet per marcar, però ja va deixar bones sensacions. En aquella època Messi i jo estàvem al juvenil, vull dir, compartíem habitació cada cap de setmana. Era un noi molt introvertit, parlava poc, però bueno, quan saltava al camp era completament diferent, no? O Porto mateix, només saltar al camp ja es va veure que seria un jugador d'alt nivell, que seria un jugador del primer equip, i al cap dels anys ja s'ha vist. Va ser el dia següent de debutar, a les poques hores de debutar, va venir a Barça TV i ell va veure per primera vegada les imatges del seu debut amb la seva família, no? I la veritat és que molt autocrític, no estava content perquè no havia pogut marcar, tot i que evidentment estava feliç pel debut, però li feia molta il·lusió, no? I poder veure aquelles imatges i demanar-nos a Barça TV aquelles imatges i tenir-les, doncs era per ell especial. Debido a las lesiones y los compromisos internacionales de muchos jugadores en Frank, Sí, porque creo que era la primera vez que veíamos esto después del viaje ese, y bueno, por ahí en el momento se nos habían escapado cosas y los mirábamos ahí con atención. ¿Qué te decían en estos momentos de tu carrera en los que estaban habiendo tantos cambios tus padres? ¿Qué te aconsejaban? Bueno, un poco por la misma línea que nos dijo Rojo en su momento, ¿no? Que disfrute de todo lo que estaba viviendo, que había peleado mucho para eso y a partir de ahí que no tenía por qué cambiar, ¿no? Que ahí justo está comentando la jugada esa que decía. Que no tenía por qué cambiar, seguir por el camino, seguir peleando por lo que yo quería, que recién era un partido y no había hecho nada todavía. Però a mi també el que em va cridar l'atenció és que no ho va explicar gairebé ningú. Jo li deia, no ho has compartit això amb els teus amics, a l'escola, no, a ningú li he explicat que he anat, era molt tímid, però tot i això realment estava orgullós, no?, de veure com el seu somni de debutar amb el primer equip ja era realitat, encara que no en un partit oficial. Sí, la verdad que estaba muy tranquilo y como si nada. Y luego se lo dices a tus amigos, a tus compañeros, el día siguiente lo comentas, lo ibas calladito. No, yo no le dije nada a nadie. Ellos se enteraron después cuando lo vieron en el periódico, pero yo no le conté nada a nadie. ¿Y eso por qué? Y pues no sé, porque no sé, no me gustaba comentarlo. Han pasado 10 años y ahora el padre eres tú, Leo. ¿Cómo cambia la vida? Sí, la verdad que sí, que pasaron muchas cosas en estos 10 años y bueno, tengo la suerte de poder ser padre, de poder disfrutar de mi hijo, que la verdad que es una felicidad enorme. Seguro que él se va a dar cuenta de todo, va a empezar a preguntar cuando entienda y
y le voy a ir mostrando y contando cosas. Él lo tenía todo, tenía como lo tiene, ¿no? La velocidad, el ritmo, la competitividad, la habilidad que tiene. No hacía tantos goles, en el juvenil no hacía tantos goles, pero sí que se le veía que era especial, que era súper especial y que tenía que ser jugador del primer equipo. Ahora llegar a donde ha llegado, donde puede llegar, porque todavía es joven, la verdad que nadie que diga que sí, que iba a ser el número 1, yo creo que miente. Messi li encanta jugar a futbol, un altre jugador amb les seves qualitats podria ser més individualista, podria ser un jugador que jugués a estones i ell s'ho passa bé jugant a futbol. El dia que no s'ho passi bé jugant a futbol, jo crec que ho deixarà. I estic convençut que veurem un Messi reinventant-se, amb més passador, baixant més al mig del camp. No sabem cap on anirà el futur, però que seguirà sent un jugador importantíssim pel Barça, segur. Creo que sigo siendo la misma persona y mi misma manera de ver las cosas, pero crecí, pasaron muchos años y fui aprendiendo y iba ganando muchas cosas. Pues Leo, hoy mis hijos también estarán muy orgullosos de su mamá, que está hablando con Leo Messi. Muchísimas gracias. Enhorabuena y feliz aniversario. Muchas gracias.